la creación del universo y del ser humano, un viaje filosófico a lo largo de la historia. Bienvenidos a un recorrido fascinante por la historia de nuestras ideas más profundas sobre la creación del universo y del ser humano. Desde los primeros mitos creados por antiguas civilizaciones hasta los conceptos científicos actuales, este viaje no solo traza la evolución del pensamiento humano, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad y propósito. Pero, ¿cómo hemos intentado responder a estas preguntas fundamentales a lo largo del tiempo? Acompáñenos en este relato histórico y filosófico. En las primeras etapas de la civilización, cuando aún no existían la ciencia ni la filosofía formal, el ser humano enfrentó grandes preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el origen de todo? Las culturas antiguas respondieron mediante mitos de creación, relatos simbólicos que reflejaban sus creencias sobre el origen del cosmos y de la humanidad. En Mesopotamia, por ejemplo, encontramos el Enuma Elish, un relato donde el orden surge del caos a través de una lucha divina. Los dioses moldean el universo y crean a los humanos como servidores, reflejando la estructura jerárquica de su sociedad. En contraste, en la tradición hindú, el universo no es lineal, se crea, se destruye y se recrea en ciclos eternos, un concepto que conecta profundamente con su visión filosófica del tiempo. África, por su parte, nos ofrece mitos que destacan la armonía entre los humanos y la naturaleza, subrayando la interconexión profunda entre ambos. Mientras tanto, las civilizaciones mesoamericanas, como los mayas y los aztecas, describen un cosmos sostenido por equilibrios precarios, donde los dioses sacrifican para permitir la vida. Estos relatos no solo buscaban explicar el origen de todo, sino también ofrecer un marco ético y cultural, mostrando cómo cada civilización entendía su papel en el mundo. A pesar de las diferencias culturales, los mitos de creación comparten varios temas esenciales. Uno de ellos es el surgimiento del orden a partir del caos. Antes de que el universo tenga forma, predomina el desorden, una representación simbólica del desconocimiento que los humanos buscaban superar. Otro tema recurrente es la intervención divina. La creación está a menudo vinculada a la acción de uno o varios dioses que imponen orden, moldean a los humanos o incluso los sacrifican para dar vida. También encontramos elementos como la luz, el agua y el vacío, símbolos universales de renacimiento y de posibilidades infinitas. Estos temas, aunque surgidos de la imaginación humana, plantaron las semillas de una necesidad más universal: cuestionar y entender nuestro propósito. Mientras los mitos ofrecían respuestas narrativas, el mundo griego dio un paso esencial al introducir el logos o razón como herramienta para cuestionar la creación. Este cambio marcó la transición de las explicaciones basadas en el mito a un enfoque más racional y lógico. Anaximandro fue uno de los primeros filósofos en proponer una idea no mitológica: el apeirón, una sustancia infinita y eterna de la que todo surge. Más tarde, Platón, en su diálogo Timeo, imaginó un creador divino organizando el universo en función del orden matemático. A través de este ideal, Platón ofreció una visión donde el cosmos no solo es creado, sino que tiene un propósito inherente. Este cambio, del narrador mítico al pensador racional, marcó el surgimiento de la filosofía como una búsqueda del conocimiento y una herramienta para entender la realidad más allá de las historias sagradas. El desarrollo del pensamiento filosófico sobre la creación no se detuvo en los tiempos clásicos. Filósofos posteriores como Aristóteles introdujeron conceptos revolucionarios como el motor inmóvil, una causa inicial que pone en movimiento todo el universo sin ser movido ella misma. Para Aristóteles, todo lo que existe tiene un propósito o una finalidad. Por su parte, los estoicos aportaron una noción de un cosmos completamente ordenado, regido por la razón divina, conocida como el logos.
Estas ideas influenciaron profundamente el pensamiento posterior, incluyendo las concepciones cristianas y musulmanas. Filósofos como Tomás de Aquino o Al-Farabi combinaron las ideas de la filosofía clásica con las creencias religiosas, explorando cómo lo divino puede coexistir con la lógica humana. El pensamiento filosófico sobre la creación reflejaba no solo la búsqueda de un origen, sino también la necesidad de conectar el universo con el propósito humano. Con el advenimiento de la modernidad, los filósofos comenzaron a presentar nuevas perspectivas sobre la existencia. Los existencialistas como Jean-Paul Sartre y Albert Camus retaron los conceptos tradicionales al sugerir que el universo es inherentemente absurdo y carece de propósito. Según ellos, los seres humanos debemos crear nuestro significado, un acto de creación en sí mismo. Mientras tanto, Kant reflexionó sobre los límites de la razón humana frente a preguntas sobre el origen cósmico, cuestionando nuestra capacidad para comprender plenamente la creación. En el siglo XX se reactivaron debates cosmológicos, muchos de ellos buscando conciliar el pensamiento filosófico con los avances científicos. El Renacimiento y los siglos posteriores trajeron consigo una forma completamente nueva de explorar las preguntas de la creación: el método científico. Los modelos mitológicos y filosóficos dieron paso a la observación y el razonamiento empírico. Nicolás Copérnico revolucionó nuestra comprensión del cosmos al proponer el modelo heliocéntrico, y tiempo después, Newton introdujo un universo mecánico donde las leyes físicas gobiernan su funcionamiento. Sin embargo, tal vez uno de los mayores avances fue el trabajo de Charles Darwin, quien en El origen de las especies presentó la teoría de la evolución, un concepto que explicaba el desarrollo de la vida sin intervención divina. Estos avances transformaron nuestra comprensión del universo y comenzaron a sustituir los relatos míticos con una visión científica basada en la evidencia. En el siglo XX, la cosmología se consolidó como una rama científica dedicada a comprender el origen y la evolución del universo. La teoría del Big Bang se convirtió en la explicación predominante del origen del cosmos. Esta teoría describe cómo el universo se expandió a partir de un pequeño punto extremadamente denso hace aproximadamente 13,8 mil millones de años. Además, los avances en la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas han planteado preguntas aún más profundas sobre el origen de la materia y las leyes físicas que rigen el cosmos. Sin embargo, estas teorías han dado lugar a nuevas reflexiones filosóficas, conectando el pasado mitológico con la búsqueda científica moderna. A pesar de sus métodos muy diferentes, los mitos y la ciencia moderna comparten una meta común: proporcionar respuestas a las grandes preguntas. Mientras que los mitos explican el porqué de una manera simbólica y cultural, la ciencia intenta responder al cómo mediante la observación y la experimentación. Sin embargo, ambos enfoques plantean preguntas similares. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuál es el papel de los humanos? Aunque sus respuestas difieren enormemente, tanto los mitos como la ciencia revelan la profunda necesidad humana de buscar significado en el universo. Las historias de creación no solo reflejan la curiosidad humana, sino que también encierran los valores y visiones éticas de las culturas que las crean. En los mitos antiguos encontramos una fuerte conexión con los ciclos naturales, la moralidad y las relaciones entre los dioses y los hombres. De manera similar, la ciencia moderna refleja los valores de la era actual: la lógica, el progreso y la búsqueda de la verdad basada en la evidencia. Curiosamente, el deseo humano de comprender permanece constante. Tanto los mitos como la ciencia son expresiones de esta misma aspiración. Tal vez lo más significativo de las narrativas de creación sea su capacidad para moldear nuestra identidad, tanto individual como colectiva. Al explorar nuestras raíces, formamos una conexión con quienes somos y con nuestros antepasados.
Además, estas historias nos invitan a reflexionar sobre nuestro propósito. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos con el conocimiento que hemos cultivado? La creación, ya sea mítica o científica, no solo explica nuestro pasado, sino que también guía nuestro futuro. A pesar de los avances en el pensamiento y la ciencia, la creación sigue siendo un misterio fascinante. Cada intento de respuesta genera nuevas preguntas, desafiando continuamente nuestra imaginación y conocimiento. La búsqueda de origen y propósito nunca se detendrá. Los seres humanos siempre miraremos hacia el pasado para comprender nuestro lugar en el presente y proyectarnos hacia el futuro. Al observar la riqueza de los mitos antiguos, los avances filosóficos y las revoluciones científicas, queda claro que la creación del universo y la humanidad es un tema que une a todas las culturas y épocas. Estos relatos nos recuerdan que somos parte de una larga tradición de cuestionadores que buscan comprender la inmensidad del cosmos y su conexión con nuestra existencia. Los invitamos a continuar hacia adelante con esta misma curiosidad, a reflexionar sobre sus propias ideas de creación y a compartir ese viaje intelectual con las generaciones futuras. Es en el acto de filosofar, cuestionar e imaginar donde reside nuestra esencia como humanidad.